Bueno, buenas tardes, mami, Cris, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, muy bien, gracias. Feliz Súper, domingo. súper, Aquí de súper nuevo bien. juntas las tres en nuestro tercer episodio con Cris. Para las personas que recién están escuchando estos episodios por primera vez, Cristina Suárez, ella es de Argentina y es nuestra primera invitada en el podcast para esta segunda temporada y hemos estado hablando principalmente del tema de las emociones y de una técnica, podemos decirlo así, pero es el término que Cris usa, ella lo llama empoderamiento emocional, que es entender qué son las emociones, su importancia, aprender a gestionarlas, y eso nos lleva a la libertad de elegir. Finalmente, quien tiene inteligencia emocional y logra comenzar a conectarse con su cuerpo y aprender técnicas para entender lo que las emociones nos dicen, nos llevan a alinearnos a nosotros mismos para comenzar a tomar desde un punto de libertad las decisiones que realmente se alinean con nuestra alma y con lo que realmente queremos hacer. Así que Ah. bueno, buenos días. Comencé el tema antes de hablar con Está genial, ustedes. está genial, está genial. ¿Yo puedo agregarte algo a esto hermoso Claro, que claro. que me parece importante que todos tengamos presente? La inteligencia emocional la tenemos todos. Ok, Es como la inteligencia que tenemos para aprender a leer, a escribir. La gran diferencia está en que no nos enseñaron a desarrollarla. Así como fuimos al cole para aprender a leer, a escribir matemáticas y todo lo otro, no fuimos al cole para desarrollar la inteligencia emocional. ok. Entonces, manejamos las emociones en base a lo que aprendimos de lo que vimos, de la gente que nos rodeaba, de las cosas que nos dijeron, de la cultura en la que crecimos. Pero Que por lo generalmente es cualquier cosa que se sienta incómoda, porque voy a poner eh, un paréntesis aquí. Nos van a escuchar hablar ahora en adelante de emociones incómodas, no de emociones negativas. Entonces, lo que vimos es que cualquier cosa que se sienta incómoda, lo trato de evitar, es decir, no lo veo, voy a pretender que no está ahí o lo rechazo, no es mi o lo culpa, rechazo. la culpa la tiene el otro, ¿no? O me peleo con eso. Pero aprender qué son las emociones, aprender el rol que tienen para nuestra vida las emociones y aprender a gestionarla es algo que todos podemos hacer. Lo único que, bueno, así como tuvimos que ir al cole, también tenemos que dedicarle tiempo para aprender. Correcto, Pero eso me parece importante porque si no parece que es algo de algunas personas, de los iluminados, de los que son zen, y sí, esas personas lo desarrollaron, pero todos podemos desarrollarlos. correcto, Cris. A Sí, mami. mí me encantó cuando Cristina llegó al tema de vamos a empezar a aprender a decir no cuando siento que quiero decir no, porque la incongruencia y la sensación incómoda que uno ha sentido muchísimas veces es, me haces este favor o pasa esto o te pido esto o hay este plan y uno dice, sí, sí, y por dentro sientes algo incómodo. Seguramente la inteligencia de tu cuerpo, del cuerpo físico está diciendo, no, no, no queremos, o no queremos ir allá, o no queremos hacer eso. Entonces, cuando tú sacas a la luz el poder de aprender a decir no, también te empodera porque dices no y realmente vas a sentir paz. Ok, al Ujú. otro no le gustó, a los otros no les gustó, pero voy a empezar a ponerme a mí en primera línea. Y Sí. voy a manejar la situación con los otros, pero me tengo que empezar a querer, a respetar, a tenerme en cuenta, porque yo soy la brújula interna, es la brújula que me va diciendo dónde está mi bienestar. Y Ujú, no ujú, enfermarme de todos los sí que he dicho y después con rabia y me voy al sitio incómoda y a lo mejor voy a contestar mal o voy a estar aburrida. ujú, ujú. Sí.
Sí, el tema del decir que no es un gran tema, es un gran tema. Y por qué nos cuesta tanto tiene que ver justamente con todo lo que hemos aprendido de las emociones. Cristina, Eh, perdón, ¿tú te imaginas cuántas personas hay en matrimonio que no dicen, no, no quiero seguir aquí? Como decía mm, María Claudia el otro día, el 90% de las relaciones de pareja a veces no están fluyendo como es, porque uno ujú, no se atreve a decir, no, no, no quiero esto para mí. ujú, Se ujú. necesita valor. O Sí. cuántas personas están en el trabajo aburridas porque dicen, no, no quiero estar aquí, quiero buscar otra cosa diferente. Ujú, ujú. Sí, pero, bueno, podemos hablar un montón de esto. En realidad, me parece que es muy importante como hacer el trabajo interno primero para tener claridad, porque muchas veces Sí. no podemos decir un no firme porque en realidad no estamos del todo claros. Ujú. ¿Sí? Muchas veces no podemos decir un no con serenidad, que esta es la otra parte, porque internamente todavía tenemos muchos miedos que nos están impulsando, ¿no? Porque, porque cuando estamos serenos, cuando estamos seguros, decir no es un no sereno y claro, pero cuando internamente hay algo que ahí está pulsando, el no suena casi con violencia. Es la Una resistencia cosa, interna. exacto, una cosa es que yo te diga a ti, mira, lo lamento, en este momento no, porque estoy con otras cosas, porque no puedo. Y otra muy diferente es, no, ¿no ves que no puedo? ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia? El trabajo que hice conmigo anterior. O sea, no está mal que diga que no y esto es lo que elige. Pueden notar la diferencia. Uno es reacción y la otro es elección. Exacto, Clarísimo. clarísimo. Cuando es por reacción, es casi violento, porque en realidad no quiero ni que me lo digas, Es ni violento, deberías, es violento, claro. absolutamente. Es una No quiero línea. ni que me lo recuerdes. Claro, en lo personal y en lo laboral, viendo el ejemplo que vimos en la anterior, ¿sí? Una cosa es que venga el jefe y le diga, quiero que me hagas esto antes de irte, y él le diga, no, porque me tengo que ir, porque no te das cuenta que ya es tarde. Y otra cosa muy distinta es que le digan, mira, me encantaría y me doy cuenta que esto es importante, pero en este momento no puedo porque es mi aniversario y voy a salir con mi esposa. Y además le puede contestar, voy a estar con mi esposa y creo que esto se va a terminar a las 11, 11:30. Voy a hacerte el trabajo después. Mil, posibilidades mil, pero la diferencia ¿cuál es? El tipo de no, ¿sí? Sí. Y lo que sucede, como lo hablamos en los anteriores, lo que le sucede al otro con la manera en que actuamos, ¿sí? Cuando el otro percibe, ¿se recuerdan? Cuando el otro percibe que de Correcto. alguna manera me está agrediendo, amenazando, se va a defender y va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Y entonces cuando las relaciones llegan a ese punto extremo, es porque antes hubo muchas cosas guardadas, ¿sí? Y entonces, eh, claro, se manifiestan como queja, pero el otro lo recibe como queja, ¿sí? Y entonces se va produciendo un quiebre. Y es muy difícil después recuperarlo porque ya pasó mucha agua bajo el puente. Y ¿Sí? bueno, Muy yo creo bien. que María Claudia me parece muy interesante lo que estás diciendo. María Claudia iba a introducirnos a ver cómo vamos a desarrollar tu Em, ejemplo. bueno, con Cris hemos hablado de lo que llamamos el empoderamiento emocional, que de nuevo, creo que al principio dimos un poco de la introducción del concepto y en el primer episodio hablamos de lo que son las emociones.
Y en este episodio, en esta tercera parte, queríamos enfocarnos en comenzar a comprender, y no necesariamente vamos a entrar directamente al tema, pero lo quiero introducir para que tengamos una idea hacia dónde nos va a ir guiando la conversación. Queríamos entender realmente qué condicionamiento tenemos los seres humanos, y cada uno a nivel personal, que nos lleva a actuar de cierta manera. Pusimos el ejemplo de en el episodio pasado pusimos el ejemplo de una persona que es un profesional exitoso en su trabajo y que su jefe le pide un informe a última hora y él ya tenía una cita acordada con su esposa para celebrar su aniversario. El jefe le pide este informe a última hora y él, en vez de poner de alguna manera un límite o decirle que no al jefe, porque en este momento él va a priorizar un acuerdo que él tenía previo con su esposa para celebrar su aniversario, él dice que sí. Siente, llamémosle culpa o lo que siente resistencia interna, eh, no le comenta a su esposa porque quiere terminar el informe rápido, porque no le quiere quedar mal a ella. Obviamente no está ni bien ni contento de que va mal con la esposa, ni contento de quedarse a hacer el trabajo con el jefe porque está incumpliendo lo que para él en ese momento era lo más importante, que era celebrar el aniversario con su esposa. Finalmente llega donde ella llega muy tarde, ella está furiosa, está brava porque él no cumple y él además se siente que nadie lo entiende y que nadie lo comprende porque además me quedé trabajando, porque gracias a este trabajo todos ustedes tenemos la vida que tenemos. Entonces, la pregunta era, con este ejemplo que seguramente todos nos podemos ver Identificar. reflejados, de alguna manera, no necesariamente el mismo ejemplo para todos, pero de alguna manera todos nos hemos visto en situaciones de vida donde tomamos decisiones o aceptamos situaciones en las que sabemos que no van alineadas a nuestro compás interno, nuestro compass, nuestra brújula interna. Entonces, aquí estamos usando la palabra no, pero la palabra no posiblemente sea simplemente el reflejo de lo que es la brújula interna. Posiblemente en vez de no puede ser un sí. En este caso, generalmente, como queremos agradar o tenemos miedo a decir las cosas como son, terminamos entonces aceptando una cantidad de acuerdos, de situaciones que no van alineados a quien realmente somos o lo que realmente queremos. Entonces, de eso se trata de alguna manera todos estos episodios y el de hoy, que es uno, reconocer mis emociones, episodio uno, qué son las emociones y reconocerlas. Episodio dos, ponemos el ejemplo Chris nos lleva a aprender a conectar con el cuerpo para poder saber qué está pasando conmigo, o sea, realmente qué estoy sintiendo, qué me está diciendo mi cuerpo de mí frente a las decisiones que yo estoy tomando afuera. Y Pe- tercero, sí, claro. porque ahí en esto están las claves. Recuerda que en el primer episodio dijimos que las emociones incómodas es como el amor del universo diciendo hay algo que tienes que prestar atención. Cuando mostramos el ejemplo, vimos cómo él, toda esa incomodidad que tenía, venía a mostrarlo, que había dejado de lado, había dicho que sí a su jefe y había dejado de lado todo el proyecto que él tenía de salida de celebración del aniversario con su esposa. Bueno, ya después lo podrán ver. Pero a lo que a mí me parece importante recordar y vital, casi diría, que la emoción incómoda es una alerta. La emoción incómoda me viene a decir aquí hay algo que tienes que ver, ¿sí? Entonces, esto del paso a paso, primero me tengo que conectar con lo que me pasa. Realmente, en el caso, estoy furioso, ¿sí? Y esto es conectar con lo que me está pasando. Y vimos la diferencia que hay cuando aquietamos la mente y movemos esa energía, ¿sí? Porque lo que hicimos, y si me dijeras,
Cris, ¿cómo se hace? ¿Cuál es un paso a paso? El primer paso es reconocer lo que te pasa en tu cuerpo. Y el gran ejercicio que tenemos que hacer es conectar con el cuerpo, que no le prestamos atención. ¿Sí? Y por eso se habla de emoción incómoda, porque el cuerpo siente la incomodidad. Claro, se ¿Sí? pone tenso. Se siente, sí, estamos hablando de enojo, pero si tú estás triste y lo niegas, tú sientes en el pecho que se te Ahogo. estruja, ahogo, y el cuerpo te está hablando, ¿sí? Entonces, lo primero que, bueno, respiro, lo permito, dejo, y la emoción es energía, ¿sí? Aparece un pensamiento y esa energía se pone en marcha. Y esa energía que tiene información, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquito cómo toda la información que trae. Pero se dispara esa energía. ¿Y dónde se siente? En el cuerpo, ¿sí? Pero esa energía es como el mensajero sabio que te toca y te dice, mira, acá hay algo importante, ¿sí? Entonces, cuando esta energía se dispara, lo primero que tenemos que hacer es permitirla. Es como si fuera, a mí me gusta mucho el ejemplo de un niñito pequeño, ¿no? Como el niñito pequeño que dice, quiero esto, es esto, esto es importante. Y tú le dices, cállate, cállate, no, no te escucho. Y entonces insiste, insiste, insiste. Esto es como un mensajero, como alguien que te está diciendo, quiero esto, presta atención a esto, ¿sí? Ok. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, como con el niño, ¿ok? Te registro, me doy cuenta. ¿Sí? Paro, dejo que esa energía que se serene, por eso hicimos en el episodio el ejercicio de respiración, de soltar, y entonces una vez que esa energía se calmó, ¿sí? Entonces puedo ver la situación, decir, bueno, a ver, dejo de lado todo lo que debe ser, lo que me gustaría, pero trato de sacar la foto lo más posible. ¿Cuál es el hecho concreto? ¿Cuál es el desafío concreto al que me estoy enfrentando? Y ahí volvamos al ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ahí estoy clara y desde ahí digo, bueno, siendo quien soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis prioridades, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Sí? Entonces, la emoción tiene dos partes de mensaje. Por un lado es como para afuera, qué hago, qué no hago, y otro para adentro, qué me pasa. ¿Por qué? Y esto fue increíble, porque él estaba con un nivel de furia que él mismo se sorprendía, porque decía, ¿cómo puede ser que me ponga tan furioso conociendo a este tipo? ¿No? Como diciendo, ya tendría que estar acostumbrado. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama resonancia y que tiene que ver con toda la información que el cuerpo, que la energía le trae. En realidad, tocó algo que tiene que ver con su historia y que fue doloroso para él. Y le resonó con eso. Entonces, eso que pasó era eso, pero tenía que ver con la historia. Cris, Entonces, la emoción me viene a mostrar dos ujú. cosas. Uno es si estoy alineada o no con quién soy, con mis valores y mis prioridades. Y otra viene a mostrarme cosas que me creí que no era verdad. Ok. Eh, entonces voy a poner ¿Se aquí, entiende? claro, claro que se entiende, pero entonces vamos a explicarlo un poquito más porque yo no sé si todas las personas que nos escuchan entienden este concepto. ¿Nos pudieras explicar, Cris, o creamos nosotros nuestra propia realidad? O sea, es decir, una persona que tiene 30 años, que tiene 40 años, 50 años, 60 años, 70 para arriba, lo que está viviendo en su vida en un momento dado puede ser, yo no sé si llamarla vivencias nuevas en el sentido desde un punto de conciencia, tomar decisiones realmente alineadas con uno, o en qué momento es un reflejo de una herida pasada de raíz. No sé si la pregunta... Mira, claro, y ese es el rol de la emoción. Ahí te viene a ayudar con eso.
Y otra vez volvamos a... ¿Por qué es importante el caso? Porque es salir de la teoría y verlo en la práctica, ¿sí? Entonces, él, bueno, quizás vale que les cuente un poco qué había detrás, como para terminar Sí, sí. lo que yo hago cuando la persona, una vez que él hizo todo esto, que vio, que se dio cuenta, entonces después, sereno, lo llevo al cuerpo, ¿sí? Digo, bueno, ahora vamos a cerrar los ojos, vamos a conectar, le hago escanear el cuerpo, sentir. Cuando la persona tomó realmente conciencia del cuerpo, como si lo escanearas por dentro, como si tuvieras una de estas cosas tecnológicas que te ponen la camarita por dentro, pero lo haces tú con conciencia, ¿no? Cuando está ahí, le digo algo que tiene que ver con esto que hablábamos, como el pensamiento dispara, ¿no? Entonces le digo que vuelva a esa situación que le provocó tanto enojo y que la traiga como si estuviera viéndola en una pantalla de TV y que registre qué pasa en el cuerpo, cómo es, La qué situación sensación. actual. La sensación, cuando él dice, y lo tengo anotado porque quiero, las palabras eran todos me exigen, ¿sí? Y no me tienen en cuenta, ¿sí? Tengo que cumplir con todos porque todos me exigen, pero a mí no me tienen en cuenta, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, desde estando en ese lugar, trae eso a la conciencia, esa situación, cómo es, qué pasa en el cuerpo, cómo se siente, y entonces él empieza a manifestar cómo se siente, cómo se siente. Entonces le digo, ve hacia la edad más temprano, el recuerdo más temprano que emerge en el que haya sentido esta sensación, Ujú, ¿sí? Y entonces él respira y dice, recuerden, él era un niño brillante, muy inteligente. Entonces él recuerda, aparece él jugando a la pelota y llega su papá, un hombre muy exitoso y muy exigente, y él lo describe como una figura muy alta, muy grande y él pequeñito. Y le dijo, y se puso muy bravo porque él estaba perdiendo el tiempo jugando a la pelota, Wow. ¿sí? Y entonces se puso muy mal y el niño, como todo niño, lloró y hizo un berrinche. ujú, Y su madre, ¿qué le dijo? No hagas enojar a tu padre, ¿sí? Vas ujú. a tener consecuencias duras si él se enoja, ¿sí? Y le agregó, él sabe lo que es mejor para ti, Claro. ¿sí? No era lo que él quería, no. El padre tenía que cuidar de que el padre no se enojara y el padre sabía, el niño no sabía lo que él quería y lo que estaba bien, sino que el padre era el que sabía lo que era bueno para él. Y como si eso fuera poco, entonces él dice, pero bueno, él después se arrepintió y me mandó a fútbol. Ujú. Pero, y acá aparece esto, todos me exigen. Pero claro, el entrenador de fútbol también le exigía que cumpliera, que hiciera, que él quería jugar al fútbol para divertirse, porque era un niño, era brillante, pero era un niño. De ahí Claro, todos viene, le todos me reflejaban al papá. exigen, Todos le reflejaban al papá. Todos me todos me exigen. exigen. ¿Sí? Todos me exigen, ¿sí? Y algo más, ¿no? Entonces, cuando él empezó a quejarse porque le exigía el entrenador y estaba cansado y no quería y qué sé yo, el padre que le dijo, ¿te das cuenta? Esto es lo que querías, ¿sí? ¿Ves que yo tenía razón? Entonces, ¿qué se creyó él? Que los que saben lo que es bueno para él son otros, que él no era, él no sabía. Sí, claro. ¿Sí? Y ahí quedó Entonces, sí, atrapado en eso. pero ¿cómo iba a decir que tenía prioridades a su jefe? ¿Cómo actúa una persona que tiene miedo a que el otro se enoje y a las consecuencias? Tiene que aceptar todo lo que digan. Sí,
y miedo a que se enoje alguien que me importa, ¿sí? A las consecuencias que puede tener si alguien que me importa se enoja, ¿sí? Correcto. Llámese pareja, llámese jefe, o sea, ¿qué va a pasar si se enoja? Me va a dejar de querer. Porque Absolutamente. como decía Kaya en los primeros episodios, decía, realmente lo que nosotros siempre estamos buscando es ser aceptados y amados. Y Mm, el niño lo que quiere es sentir amor de esas fuentes de afecto, padre y madre, a costa de lo que sea. sí, Quiéreme, ámame. sí, sí, sí. Y lo que aparece aquí también es, en realidad, y fue muy importante, fue como, para mí es un caso así que lo digo una y otra vez porque para mí personalmente fue conmovedor, porque él desde el adulto y desde la valoración por sus padres, ¿no? Él veía a su padre como que tenía razón y que el niño que no tenía derecho a hacer un berrinche, bla, bla, bla. Pero cuando él pudo, y esto es genial en este proceso, porque cuando él pudo como entrar en ese niño, ¿sí? Pudo ser niño y darse cuenta que el niño tenía necesidad de juego y que en realidad el berrinche era que estaba enojado porque quería jugar, Claro. Mm. ¿sí? O sea, Que no, él traía un enojo interno de que no lo dejaron absol- jugar lo que él quería. que no lo dejaron ser él, o sea, y lo que a él le importaba, y esto que él decía, ¿sí? No me tienen en cuenta, o sea, Que no nadie lo tienen en entendió, nadie lo apoyó. Mi mamá no me cuenta. entendió porque no entendió lo que yo necesitaba. Mi papá mucho menos, el coach de fútbol mucho menos. Entonces, Y de ahí No, para porque el adelante. coach, a ver, y acá esto es bueno para las relaciones. No es que no lo entendieron, es que lo vieron, como lo hacemos tantas veces, con los anteojos que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, el padre que veía que tenía un hijo brillante, dijo, bueno, si quiere jugar al fútbol, va a ser el mejor jugador de fútbol. ¿Sí? Pero con todo el amor del mundo, pensando que eso era lo mejor. ¿Sí? Sí. Entonces, no es culpa del padre, ni culpa de la madre, ni culpa del coach, es lo que es. El tema importante aquí es lo que él para su vida le afecta, las cosas que él se creyó. Voy a ¿Sí? dar de pronto no un salto grande aquí, pero voy a meter la pregunta. Las personas llegamos a este tipo de situaciones y alguien como tú llega y nos hace caer en cuenta de eso, o un autoanálisis y me doy cuenta de las cosas que realmente quiero, Mm, de quién realmente soy. mm, Muchas veces las relaciones se acaban, se rompen, o la ujú, persona hubiera podido renunciar, no, no voy a soportar más un jefe como este. Digamos que esa persona está bien calmada y bien segura. El proceso de la vida, después de que uno sufre ese tipo de situaciones de emociones incómodas y muy incómodas, realmente incómodas, porque sentir ira, odio, no aceptación, todo lo que trae, vergüenza, desesperanza, te confrontan a una realidad interna que tú tienes que nunca has revisado, a unas emociones de la niñez y te vas transformando quizás en otra persona. mm. ¿puedo decir algo? Sí, claro. El otro día escuchaba, inclusive Joe Dispenza, pero en español, así que no Ujú, sé si era una traducción, no sé si era realmente él el que decía eso. Creo que era ujú, la voz de él, pero era en ujú, español. Así que yo sé que él no. ujú, Sí, Pero él yo decía, también escuché eso. él hablaba de las mujeres que viven solas. Y ujú, una cosa así, era un tema así, yo no sé por qué me llegó, el algoritmo me llegó, yo vivo sola, Cris, porque ujú, mi hijo está en la universidad. ujú, Yo estoy soltera. ujú, Pero el comentario iba a que, a que cuando tú vives solo, ujú, tienes tanto espacio para conocerte a ti mismo, porque tienes mucho espacio, tiempo para permitirte ser
genuinamente tú en cada segundo de tu vida lo Ujú, que va saliendo. ujú, Y cuando comienzas a aprender estos temas, entonces comienzas a perder el miedo o la culpa de sentirte incómoda. ujú, Yo muchas veces he sentido, por ejemplo, mucha rabia con mi mamá y ujú, sentir rabia contra los padres. La gente, ujú. cada vez que uno medio habla algo de la mamá de alguien, yo escucho a las personas hablar de sus padres y todo es fantástico. Yo digo, no me vengas a decir a mí que toda tu mamá es perfecta, porque y es la gente no se Ni le permite, preguntes a mis hijas, ni le preguntes a mis hijas. pero la gente no se permite sentir emociones incómodas con los padres, porque es una confrontación interna muy fuerte. Pero cuando tú vives solo, tienes ese espacio, por eso a veces la gente creo que se va como a esos retiros y se aparta y se va a vivir a la India por un tiempo, pero es eso, no es la India, es ese espacio de soledad que te da como conocerte, como decir, oye, realmente tengo tanto que tengo que resolver porque cuando hay tanta gente alrededor, no tienes esos espacios, no tienes esos espacios porque estás todo el tiempo o agradando. No, pues no, es muy difícil realmente uno expresarse. La bulla te desenfoca. Bueno, En- pero te quiero decir algo y le quiero decir algo a quien nos escuche. Eh, Nosotros somos los capitanes de nuestro barco y el espacio de la conexión contigo es sagrado. Yo invito, la gente que trabaja conmigo es gente estresada en general, ¿no? Bueno, un poco por mi historia, pero entonces les hago siempre esta reflexión. Si tú tienes una enfermedad y tienes una cita con el médico, tú te la agendas y no la suspendes. Si tú tienes conciencia de la importancia que tiene la conexión contigo, el tener esos momentos a solas contigo, haz una cita en tu agenda. Yo les hago hacer citas, poner citas en su agenda, día y horario, para tomar un café con ellos mismos, ¿sí? En silencio, a solas, escribiendo con un cuaderno de notas, qué me está pasando, qué estoy sintiendo, cuáles son mis miedos, es de conexión, ¿sí? Puedes salir a caminar, pero en silencio, no te pongas los headphones con una música ahí que te abrume, que te calme. Es ese tiempo de conexión y te aseguro que es un tiempo de cita contigo que te va a evitar citas con el médico, ¿sí? Porque esperar que esté todo perfecto, vuelvo a poner mi vida en manos del afuera, que se den las situaciones, ¿no? Es lo mismo que cuando una persona se da cuenta de todo, de que le pasa todo esto y dice, bueno, cuando tenga tiempo voy a ir y me voy a ocupar y voy a hacer tal cosa o voy a ir a tal retiro, qué sé yo, cuando tenga tiempo. Y él cuando tenga tiempo se le fueron los años, Claro. ¿sí? Entonces, esperar el momento perfecto es muy difícil. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está gritando y cuanto más malestar tengas, es porque el cuerpo te dice basta, te está dando el alerta para que te prestes atención, ¿sí? Eh, y por eso yo amo las emociones, porque ¿Y son las que te gritan, te dicen todo el ¿Te ha, tiempo. te ha pasado alguna vez con alguien que hayas trabajado, que hayas conocido, que uno esté, que no sienta, o sea, que esté tan desconectado que la persona te dice, o Es que lo más frecuente. simplemente no quiere sentir, o sea, No, no estoy le preparado para tiene, ir allá? le tiene miedo a sentir.
Ujú. ¿sí? Porque esta también es una creencia, que si siento mucho soy sensible y si soy sensible soy flojo, Soy débil. soy débil y que la gente, que hay que razonar las cosas, que hay que ser inteligente. Mm. ¿Sí? Bueno, por alguna razón, las personas con las que trabajo son estos súper inteligentes, ¿no? Que por suerte reaccionan y se dan cuenta que la cosa no va solo por ahí, ¿no? Bueno, porque el cuerpo llega un momento que se enferma, ¿no? Se Se enferma el deteriora, cuerpo y se enferman las relaciones, se enferman las relaciones. se enferman, ¿sí? Y lo que sucede es que cuanto más tiempo pasa y cuanto más se ignora, cada vez es más difícil, ¿no? Porque claro, bueno, tirarse a la pileta, se lo dice alguien que, que se tiró a la pileta sin saber si tenía agua. O sea, y no quiere decir que después sea rosa, ¿no? Tampoco creernos que, bueno, tengo que tomo esta decisión y ya está, y todo se arregla. Bueno, es un cambio, ¿no? Y como todo cambio es un proceso. Una vez escuché a Henry Corbera, el español, que Ujú, trabaja biodescodificación, y decía, he tenido pacientes que vienen con un cáncer y dice, ok, te vas a apartar de tu familia, vamos a trabajar en tu autoperdón y mm, suelta el resto. mm, Y muchos le han dicho, no perdono, es que te vas a mm, morir. No me importa, no perdono eso. mm, ujú. Dice, ok, entonces no hay nada que hacer. Pero aquí hay una cosa del perdón. Yo creo que eso del perdón, de obligarse a perdonar cuando uno no está preparado también es violencia, porque hay momentos en que la persona, de pronto lo que la persona tiene que sentir es rabia. De pronto eso es lo que tiene que sentir y tiene que entrar en la rabia o permitirse no querer o permitirse odiar o permitirse, o sea, a Y, mí me parece que cuando te dicen a ti, suelta, perdona, si estuviera la persona lista, la persona lo haría. Si sí, la persona... mira, Ujú. una de las cosas que pasó, y insisto con el caso porque me parece que ayuda, es una parte clave fue permitirle a ese niño el enojo, el Claro, berrinche, claro, permitir, claro. ¿no? Y Mm, entonces él veía al niño pataleando, rompiendo todo, gritando, ¿no? Sacando. Y, da, y qué es lo importante de hacer este trabajo? ¿Por qué mm, es tan importante? Porque esto explica el por qué le pasó a él cuando dijo sí a su jefe y puso en segundo plano el tema de su esposa. Entonces, cuando podemos ser como conscientes de nuestras equivocaciones sin intención de dañar, ¿sí? Entonces podemos ver que el otro también puede equivocarse sin tener la intención de hacernos daño, ¿sí? Ese padre se equivocó, pero en realidad lo hizo desde el amor, pensando que era lo mejor en base a su historia, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es mucho más amoroso el ver al otro y decir, hizo lo mejor que pudo. A mí la palabra perdón me parece como que nos ponemos en un lugar como de te perdono, ¿no? Es como de aceptación, Sí, de el decir, perdón. sí, la verdad me dolió. Y una de las cosas que pasó también es que él, en este trabajo, era como ver a su padre y decirle, me dolió. ¿Y cuánto ¿Sí? tiempo dura este proceso de este No, señor? eso depende. Ah, de este señor. No, los jóvenes son increíbles. Los jóvenes son muy rápidos. Porque, claro, también tienen menos capas, ¿no? De, Claro. de historia. Pero
Bueno, y ahora por eso me gusta mucho esto de mentor emocional, porque ahora con él nos encontramos una vez al mes. Hacemos como un review del mes y si hacemos ajustes, porque él, bueno, realmente está muy comprometido con su crecimiento personal y es genial, es genial. Tengo varias personas así, que hicieron primero un trabajo intenso y después así como un service, ¿no? Claro. No, Y, yo y lo es- veo como todo lo que uno resiste, persiste. Entonces, Ujú, si tú tienes afán de dejar algo para perdonar, lo que estás es resistiendo lo que realmente sientes, que ujú, es incómodo, que puede ujú, ser rabia, que puede ser dolor, que puede ser odio, que puede ser culpa, ¿verdad? Entonces, con el afán, a mí, por ejemplo, me pasó que cuando yo me separé del papá de mi hijo, ya yo estaba, ya yo estaba en este camino. ujú, Yo me acuerdo que a mí él me decía, ay, tú no eres que eres tan espiritual. Y resulta que yo me sentía culpable, yo tenía mucha rabia y mucho dolor, pero yo mm, recién estaba empezando. ujú, Y yo tenía afán, porque ya yo tenía mucha información, pero ujú, yo me acuerdo, y esto nunca se lo he dicho a nadie, así que primera vez que lo estoy diciendo en frente de 200 personas. Y ujú, Nico está aquí conmigo, así que me está escuchando. Pero yo sí en algún momento, ahora pensándolo bien, ni siquiera, ya me había dado cuenta de esto, pero te estoy hablando que esto hace 10 años y, ujú, y pudo, posiblemente pudo haber sido inclusive hasta más rápido de lo que fue ujú, internamente, ujú, porque ya yo tenía muchas herramientas, pero se te mete el ego espiritual en la cabeza, que es como ya tengo herramientas, como ya sé mejor, ya yo no debería estar sintiendo esto porque nadie te hace nada, porque toda la historia que nos dicen, ¿no? Entonces, lo que terminó, yo creo que lo que a mí o sea, yo ahorita pensándolo bien, es, yo terminé haciendo un trabajo realmente de procesar todo ese dolor mucho después de lo que lo pude haber hecho a tiempo, o sea, en su momento, porque yo tenía la sensación de que ya, esto no debería, ya, yo comprendí que, ¿por qué? Y no tiene nada que, yo podía haber comprendido, pero la emoción estaba, ¿verdad? sí, Y sí, a eso es lo que yo iba. Si uno se resiste, sobre todo mucha gente que entra en este camino, se te mete ese ego espiritual y muchas veces terminas atrasando tu propio proceso de sanación. absolutamente, Porque absolutamente. O también, Pero mira, acá, y no me voy a cansar de machacar, no me voy a cansar de no, no, machacar, claro, Cris. es, hemos confundido sentir la emoción con actuar desde la emoción, Mm, mm, ¿sí? Y la gente espiritual siente la emoción. El tema es que la procesa y la gestiona de una manera diferente, ¿sí? Porque es como si me dijeras, a la gente espiritual el riñón no le funciona, exacto, 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 exacto. Ya no ¿entiendes? siente. ¿Cómo que? No, claro, ¿sí? Entonces, a ver, no, porque Claro, el sistema límbico lo tenemos todos. claro, El tema es, me vivo quejando del riñón y camino así, que, o digo, bueno, a ver, ¿acá qué? Esta es la diferencia. no es que eres La, tan espiritual, ¿cómo así que estás brava? O claro, y tal uno, cual, tal cual, tal cual. Y se esto, queda uno como, y pues, por eso insisto con lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional. Por eso digo, tenemos que aprender qué son las emociones para no juzgarnos. ¿Sí? exacto, Para no exacto. juzgar. Y ¿Y todo por qué trabajo con el enojo? Porque si hay una emoción que tiene mala prensa, es el enojo. mala prensa, muy mala prensa, ¿Sí? sí. Exacto. la Que una cosa persona es, tenga miedo, tú dices, ay, bueno, tiene miedo, ¿no? Pero somos hasta contemplativos con la persona que Claro, tiene miedo. pobrecito, tiene miedo, hay que cuidar. Pobrecito. O Sí, el que está triste, ¿no? sí, Ay, pobre, qué pena, a ver cómo podemos. Vete de aquí que estás bravo. No, sí. sí o no. Y entonces, claro, ¿quién va a querer yo soy sentir a veces víctima de esa situación. Cristina, que cuando un niño pequeño tiene enojo y está pateando la caja y está bravo y te está empujando, obviamente el papá o la mamá le caen como
no se comporte así. ¿Qué es lo más sabio de hacer en ese momento cuando están pequeños? Bueno, yo no puedo hablar porque yo fui una madre de terror. Pertenezco a la vieja escuela. Pero hoy, si me dices, primero bajar a la altura de los ojos. No quedarme de arriba y decirle no lo tienes que hacer, sino, bueno, tratar en lo posible de que saque un poco la rabia, darle un poco de tiempo, ¿sí? Y después mostrarle o sea, ¿por qué hace una rabia? ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? Rabia porque no le dan lo que quiere. Exacto, exacto, exacto. Bueno, ok, entender que tiene motivos para tener rabia, Ya. Claro, claro. ¿sí? No hay nada que genere El más problema es qué haces rabia, con la rabia. ¿Cómo la disparas al otro o pero te porque apartas y vives tu rabia? mi mamá, y eso se llama tertulias entre madre e hija, así que son las situaciones que son. Mi mamá mi mamá no sabe sostener el enojo de otra persona. Claro. Mi mamá Ujú, es una persona que no sabe sostener el enojo. Ella ni siquiera es capaz de sostener su propio enojo. Entonces no se enoja ujú, y se ujú. lo guarda, Porque los buenos no se enojan. porque los buenos no se enojan. El día en que tú te permites enojar o te permites sentirte incómoda con el enojo de otra persona, digamos, un chiquito, él tiene razón para estar enojado, claro. No hay nada que incremente más el enojo que te invalide en tu enojo. Absolutamente, No, pero absolutamente. lo Si tú estás decía por la enojado, reacción de mi Eh, otra pero, hija. pero mira una cosa, cuando tú, y otra vez vuelvo a lo mismo, hoy tengo el disco un poco rayado, cuando tú entiendes, ¿sí? Que hay algo interno que no es nada malo en ti porque lo sientas, que hay algo repítelo, que... Cris, repítelo. No hay nada malo en ti porque lo sientes. El Nada tema más. es, ¿qué haces con eso? Esta es la ¿Qué haces con diferencia. eso? Repítelo, repítelo. Pero mira, cuando tú entiendes el mensaje como es, también puedes, y esto va para ti con respecto al otro, aceptar que el otro se ponga bravo. A mí me pasa con mis hijas y les voy a contar un caso personal. Claro, yo fui una mujer que le dedicó mucho tiempo a su vida profesional, porque en ese momento yo estaba convencida que lo mejor que podía hacer por ellas era darles la mejor educación, el mejor colegio, la mejor ropa, el viaje con el colegio a Sudáfrica. O sea, yo estaba convencida que era lo mejor. ¿Sí? Pero lo concreto es que yo no me le dediqué mucho tiempo a jugar con ellas, a estar con... No, ¿sí? ¿Qué sucede hoy? ¿Sí? Mi hija adulta, ante la menor cosa, ¿sí? Que dice, claro, lógico, que vos te vas a dar cuenta de lo que a mí me pasa. Al principio yo decía, pero esta chica no ve lo que estoy haciendo, pero esta chica no se da cuenta, pero si estoy acá, si estoy allá. Claro, lo que sucede es que sus anteojos todavía, hasta que ella no haga el trabajo con ella y pueda aceptar que hice lo que pude en ese momento, que no fue porque no la veía, sino porque justamente como la veía, quería darle cosas pensando que era lo mejor para ella. Pero yo no puedo evitar que se enoje porque su historia, cada vez que pasa algo como esto, la lleva a esto, a repetir. Dice, claro, ves, acá está. ¿Sí? Es la historia del chico con el jefe. Y Entonces, cada uno ¿qué? de nosotros tiene su historia. Y tiene su historia. Pero ¿a qué voy con esto? Es que es muy diferente cuando yo acepté que me había equivocado y que en realidad ella tenía ausencias que yo ya no se las podía compensar. ¿Sí? Y que tenía esa mirada y que cada vez que hubiera algo que pasara por ese lugar iba a saltar así hasta que quizás algún día lo pueda ver o no, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Ya no sufro,
durante mucho tiempo, decía, ¿cómo puedo hacer para que se dé cuenta? Para que se dé cuenta de que... Hasta que un día dije, pero ella tiene todo el derecho del mundo de estar enojada, de guardar enojos conmigo, porque esa niña tuvo heridas. No lo hice a propósito, pero la realidad es que tuvo heridas, ¿Esa ¿sí? niña es tu hija o te refieres a ti? Su No, hija. mi hija, mi hija. Bueno, yo también tuve mis heridas, ¿sí? Pero a lo que voy es, entonces, cuando ella se enoja, yo respiro y dije, tiene todo el derecho, está bien. Claro, porque si tú le estás tratando de quitar ese enojo, es para tú sentirte bien. Tú no quieres Claro, que ella se y enoje porque cuando ella se claro, enoje, tú te sientes mal y tú te sientes pero culpable. Pero aparte, y otra vez te puedo hablar de mi hija y te puedo hablar del caso este, ¿no? Ponte en el lugar del padre. Pero si yo quería lo mejor para él, pero si yo lo mandé al mejor colegio, pero si yo, sí, sí, desde él hizo todo y le puede reprochar, pero no te das cuenta de todo el dinero que gasté para que fueras a la mejor universidad, pero tú no valoras el esfuerzo que yo hacía trabajando hasta cualquier hora para que tú pudieras, o sea... Sí, pero el niño es niño, ¿sí? Y tiene razones para enojarse, para estar triste. Esas son, no importa el mundo de los adultos. Y lo que nos pasa es que desde esta mirada de adultos, ¿no? Vemos a los padres como adultos, pero internamente las heridas son de nuestro niño, Claro, Y sí. es muy hermoso cuando en algún momento de tu vida tú volteas atrás a ver a tus padres y tú dices, hicieron lo que pudieron. Exactamente, Ella hizo lo exactamente, que pudo, con lo exactamente. que tenía. Sí, y Y en te entra realidad como un esta, amor. esta alma tenía que pasar por eso y tuve que pasar por eso para aprender y para, bueno, y Pero está. entonces definitivamente uno tiene que abrazarse uno mismo y acogerse uno mismo en esa cantidad de emociones y en esa cantidad de creencias falsas y en esa cantidad de educación que no sirvió, una parte sirvió, otra no. Pero, ok, me voy a ocupar de mí, de todas mis reacciones de mi área límbica que me hacen sentir tan incómoda. O sea, tengo que ocuparme de mí, Ujú, ujú. porque yo no puedo, Mira, tú no puedes entrar aquí y pensar por mí y razonar por mí y analizar por mí y aceptar por mí. No puedes. y el afuera no puede ocuparse de tu vida. Así es. Tú eres el capitán del barco, no hay otro. Y uno no puede Eres dar, tú, y uno no puede dar lo que uno no se da a sí mismo. Entonces, yo pienso que total. a medida en que uno se conecta con su cuerpo y uno aprende a sostener su propia incomodidad emocional, a medida en que lo haces contigo, lo vas a poder hacer con los demás. Porque si Absolutamente. tú no aceptas tu propia incomodidad, o sea, si tú no te aceptas tus propias emociones, no vas a poder hacerlo con nadie más. ¿Cómo vas a Absolutamente. sostener tú la ira de alguien si tú ni siquiera puedes conectar con tu propia ira o aceptar tu Ujú, propia ira o el dolor o la tristeza o lo que fuera? sí, 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 sí. La ira es la más difícil. La ira es la más difícil. La ira es la más difícil. La ira es Porque la más difícil. claro, porque la ira expresada es violencia. La Absolutamente. tristeza se La expresa diferencia entre sentir y actuar. de actuar, claro. Pero yo creo Pero que, por eso, ¿será que por eso es la ira es la más difícil? Porque cuando se expresa la ira es tan violenta, ¿no? No, esa también es algo que nos hemos creído, que la única manera de expresar la ira es con violencia. Correcto. No, es cierto, eso es verdad, eso es verdad. yo tengo un Entonces, Veíamos saco de eso. arena atrás en mi garaje eso, eso. y me pongo Cuando, los guantes y trato de estar sola en mi casa porque grito fuerte. O me pongo en el carro. Una vez le dije a una amiga que tenía mucha rabia, le dije, bueno, te voy a dar un tip. Yo me monto en el carro y tengo una camioneta grande y grito. Grito que a veces digo, ay, no sé, con cuidado que no me vaya a reventar ninguna. Grito con mucha fuerza. sí, Y grito y vuelvo y respiro. Cris, quedo como así. sí,
se me sí. va como, se fue toda esa Y si energía. supieras que en realidad cuanto más intensa es la ira, más información tiene para ti. Wow. Por dos motivos. Primero, porque está resonando con algo muy fuerte. Me tocó un punto que me... Y segundo, porque cuando tú empiezas a ver, empiezas a darte cuenta qué es lo valioso, empiezas a darte cuenta de tus valores que no aceptas que estén en juego. Si yo tengo un ataque de ira porque me mintieron, ¿sí? Y me pone de la nuca, no sé cómo lo dicen ustedes, pero cuando me pongo muy brava, me está hablando de que para mí un valor fundamental es la verdad, la La honestidad, honestidad. ¿sí? Cuando hay cosas que me generan un enojo, una incomodidad, es algo, sí es importante, pero no es. Por ejemplo, para a mí, bueno, ahora que he trabajado la aceptación, estoy un poco mejor, pero hubo una época en que no soportaba la injusticia, Mm. ¿no? Me generaba una cosa, Una ira horrible. sí, y me di cuenta. ¿No? De que eso era. Y también me di cuenta en cuántas veces yo era injusta, Mm. Mm, ¿sí? claro, te resuena, resonancia. Claro. Pero justamente el ver como los niveles, ¿no? Y por eso es tan importante prestarle atención al cuerpo. ¿Qué situaciones me generan malestar? Está hablando, bueno, esto es importante, pero no tanto. ¿Y qué cosas van ahí al máximo? Entonces dice, con esto es clave. O no me siento amado de esta manera y me produce una ira horrible. Si vas atrás, no me siento amado, no me Ajá, siento aceptado. Claro, porque a veces la ajá. ira también cubre dolor, cubre, la ira puede ser una emoción secundaria que... Que está, claro, claro. O miedo, El miedo está siempre detrás. siempre, sí. Las dos pilares es el ¿Qué amor. pasa con la gente que nunca se pone brava? O Pobrecita, el riñón no le funciona. hay gente que nunca se, yo digo, esta persona nunca se pone brava. No, nunca expresa que se pone brava. Nunca expresa que se pone brava, correcto. ¿Sí? Hay gente, bueno, yo fui una nena buena, Y por así eso la hay que pasé. gritar en el carro. Sí, no, pero a lo mejor no necesitas ese extremo, pero sí, a mí me encanta la danza, danzar, ¿no? Pones música y sacudes el cuerpo, sacudes las Sí, sí. piernas, danzas, mueves el ¿Cuál es la cuerpo, energía Sin mueves que todo, darte sientes? cuenta, estás botando mueves. esa energía. Es mover la energía. Tú no puedes ver el hecho tal cual es cuando estás dominado por esa. No puedes, porque es como si te dijera una olla a presión, ¿sí? Que está ahí, que explota, y tú pretendes ver qué hay adentro. Cuando Y tiene es como todo, yo digo, y es así, yo tengo la verdad. no hay forma, no hay forma. Entonces, el primer paso fundamental es reconocer y mover la energía, de forma tal de que después pueda ver las cosas desde otro lugar. Ya. Porque lo que genera todo esto es la mente, ¿sí? Mira, Recuerden, Cris, la mente en dale. el cuerpo, Volviendo un sí. segundito, ay, perdón por interrumpirte, volviendo un poquito al tema anterior del no. Por eso es importante, ojalá la gente, los padres que estén escuchando, que tienen niños pequeños, aprender a gestionar las emociones desde temprano. Porque si uno aprende, por ejemplo, a poner estos límites de no, no, esto no va alineado con lo que yo soy, con lo que yo quiero, con mis valores, y uno pone esos nos, digamos, usamos la palabra no, pero esos límites desde el principio, esas claridades, esos acuerdos desde el principio, no se acumula esa ira, porque cuando uno ya llega a un momento de explota eso, es porque posiblemente también hay
¿de ¿Cuántos acuerdo? cuántos nos no se dijeron en su Oh, momento, pero claro, no el no de no, sino el no de esto de ahorita no puedo o esto lo quiero sí, hacer? Es decir, me sí, perdí del camino mío interno, de mi propia sí, brújula, para agradar, para aceptar, para que sí, me quieran, por todas las razones. sí, sí, Y de pronto llegó, se explotó, se dañó una relación que de pronto no tenía por qué dañarse, o de pronto no tenía por qué terminar así, o de pronto porque no se habló desde el principio y no se habló porque la persona ni siquiera estaba consciente de lo que pasaba, sino que ignoraba su propia incomodidad emocional, no o la enfrentaba. ponía, o muchas veces lo que sucede es, y esto pasa mucho más con las mujeres, es esto de que las necesidades del otro son más importantes que las mías. Un no a tiempo puede salvar tu relación de trabajo, de Absolutamente, pareja, lo de que sea. familia, Porque, ¿qué es clave en una relación? La confianza. confianza. Mm, Y si tú dices sí, pero en realidad quieres decir no, ¿qué les parece que va a pasar con la confianza? claro, No estoy hablando con honestidad. Mira, la verdad no puedo, no tengo ganas, no sé qué me pasa. Y el otro, bueno, veremos, que es muy distinto a que le diga que sí y no quería, así ¿sí? es. Y a mí me parece tan importante cuando hay niños pequeños el trabajo que hagan los padres con ellos mismos, porque si no es confuso. ¿No? Tú le estás diciendo con tu palabra una cosa, pero con el ejemplo el niño está viendo otra. Así es, Entonces, un regalo hermoso que le puedes hacer a los que amas es ocuparte de ti, es ocuparte de ti. Porque cuando tú cambias, cuando tú encuentras como toda la bondad y el amor que nace naturalmente, no que te impones para agradar o para que te quieran, sino porque es tu esencia, irradias, cambia, las relaciones cambian, ¿sí? Tienes más paz, más armonía, puedes atravesar los desafíos desde otro lugar, de otra manera. Que no quiere decir que, que, que no haya otros momentos de ira, que no haya llanto, que no haya duelo, que no haya la vida. La gran diferencia es cómo te paras en esas situaciones. Y esa es enorme la diferencia, enorme, 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 enorme. Mira que yo iba a preguntarte, tengo mucha gente conocida y muchos de los conocidos muy allegados a mí, mujeres que les ha tocado como que aceptar que el marido se fue porque el marido estaba en problemas y una de ellas, por ejemplo, el esposo se lo llevan fuera de Estados Unidos, le toca enfrentar la vida sola. Ujú, La vida, o sea, de pronto se ve y ya no tiene ese esposo cerca, a su ujú, lado, trabajando juntos, se queda con los hijos sola. ujú, ¿Cuántas cosas puede sentir una persona que de pronto la vida le cambia de esa manera? ujú, ¿Sí? ujú, ujú, Con todas esas emociones incómodas que traen muchísimos mensajes, pero difícil para una mujer joven con sus hijos salir adelante de esa manera. O tengo otra persona conocida que su esposo está en situaciones eh, de bastante importancia a nivel de trabajo y eso y de dinero, y ella está también ayudando, pero también ella se siente, siente, me imagino que sentirá presiones o él sentirá presiones, la relación en ese momento está pasando por situaciones de tensión y de muchos retos. ¿Qué dirías a esas personas que tienen miles de emociones adentro? mm. Lo primero y lo más importante es clarificar, ¿sí? ¿Ellos Y, mismos? y darle lugar. Primero es, ok, estoy furiosa y me lo permito. Realmente tenía un proyecto y Se fue desbarató. otro y se Mm, desbarató y tengo motivo porque para mí
era importante hacerlo juntos, ¿sí? Y estoy enojada y estoy O tengo triste y miedo. tengo que hacer y tengo miedo, ¿sí? Y esto. Y lo que sucede que es precioso es que cuando le damos al cuerpo el espacio para vivir la emoción, el proceso es más corto. Ok. ¿Sí? Si tú haces esto de la rabia que gritas, te habrás dado cuenta que dura, no sé, unos minutos. Sí, No sí. es no es que te pasas el día gritando, No, no, no. y una vez que eso pasó, entonces puedo enfrentar. Me cambia inmediatamente la energía. Cuan- Cuando tú lo guardas, y acá creo que el ejemplo de la olla a presión es como si cada vez la presión fuera más intensa, porque tú estás acumulando, guardando, guardando, guardando. ¿Y sabes cómo Entonces, guardas? Guardamos con el pensamiento de cada instante. y Porque lo lo que es voy peor, alimentando, lo voy alimentando, lo voy alimentando. Alimento esa bomba de tiempo. y lo que es peor es lo que te dices de ti, a ti, con todo eso, ¿sí? Entonces aparece el pensamiento de, ay, ahora estoy sola, ¿cómo voy a poder salir adelante? Y eso me genera toda una emoción de rabia, de tristeza, y todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, la hago a un costado y sigo adelante, y entonces me digo, claro, y no puedo seguir adelante porque en realidad estoy sola. Y entonces es esa espiral que va dando vuelta y cada vez me voy hundiendo más, ¿no? Porque cada vez, ahora sí digo, sí, la verdad es, pero ¿a qué le tengo miedo? ¿Sí? Le tengo miedo a que no voy a poder. ¿Y por qué me estoy creyendo que no voy a poder? No tengo ninguna prueba en mi historia de cosas que sí he podido. O también puedes decir, mira que estoy pensando que no voy a poder. ¿Y de dónde viene eso? ¿Cuándo fue la última vez que empecé que no voy a poder? ¿Cuándo no pude? Claro, O cuando exacto. no pude, ¿qué pasó? O sea, ir adentro para uno mismo irse conociendo. Sí, pero hay momentos. De pronto, y acá te dice alguien que ha vivido ese extremo. Hay momentos en que tienes que salir adelante, ¿sí? Y como tienes que salir adelante, es desafiar el pensamiento actual. ¿Es 100% verdad que no puedo? ¿Estoy absolutamente segura que no puedo? ¿Sí? A ver, bueno, pude en esto. Quiere decir que esto está en mí y que si pude en eso, puedo con esto, ¿sí? Y Y el reto. después, Ujú. y después, un poco el proceso que hicimos con el ejemplo. Bueno, primero había que esto que estaba ahí, urgente resolverlo. Y después decir, ¿qué me pasa que creo esto? Pero de pronto cuando estás en el medio del fragor del tsunami, lo que tienes que ver es, bueno, ¿cómo enfrento este tsunami? Y en la Y medida después, en que tú te ocupas de tus emociones, las dejas sentir y manejas toda esa parte, te aseguro que vas a tener como más asertividad para poder manejar. claro, Entonces, ahora con el niño pequeño, ¿qué pasa? Con el niño segundo, ¿qué pasa? Con el niño más grande, con el adolescente, ¿qué hago? ¿Me comprendes? Porque no solamente soy yo, es manejar mi familia. claro, Si es una total, madre joven, pues manejar sus niños pequeños y cada absolutamente. uno tiene sus emociones, sus Y cada crisis, uno, tiene que sí, manejar todo sí, eso. sí, O también sí. cuando llega uno a un momento así, porque hay momentos de momentos. Todo el mundo pasa por situaciones difíciles, hay años más difíciles que otros, pero hay puntos de inflexión en la vida donde son esos puntos, Sí, digamos, de crisis, total. te rindes. Tú no se rinde, hay un momento como de rendición, como no es de inacción, pero sí es de rendición, es casi como un día a la vez. Es Ujú, hoy, ujú, ¿qué tengo que hacer? Oye, me ujú, toca hacer esto. Y si te toca planear algo, pues planeas a corto plazo, o sea, ¿qué ujú. es lo próximo que tengo? Y te vas rindiendo todo, o sea, es una rendición de, ok, me rindo al miedo, te Cuento. entregas al miedo y te entregas al dolor
y vas a ver que vas Un confiando. consejo interesante para el miedo, como tip, es ponerle, yo siempre digo, ponerle nombre y apellido. ¿Qué quiere decir nombre y apellido? Una cosa es que tú digas, no puedo porque tengo miedo, y entonces el miedo es una especie de Shrek, ¿no? Así, Monstruo. monstruo, que el miedo, y no porque tengo miedo, y el miedo, ¿no? Y entonces el miedo no puedo. Ahora, cuando tú dices en concreto, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Miedo a no poder darles de comer a mis hijos. Exacto. Ejemplo, tengo miedo. A ver, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? ¿Es La real vecina, la comunidad, la iglesia, esto? los A ver, familiares, los claro. amigos. Entonces, nombre y apellido, Me río miedo. porque le estoy poniendo nombre y apellido míos, míos internos y me da risa. Yo digo, "Ay, no puede Claro. ser". Y por el otro lado es, bueno, ok, vamos a pintar el peor escenario. ¿Qué es lo peor que puede pasar si ese miedo se hace realidad? Si no te... Miedo que no tenga para darle de comer a mis hijos. Bueno, ok, no tengo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que tenga que pedirle a la vecina que me ayude, que tenga que No, ir a la miedo y iglesia y miedo decir, a no poder, miedo a quedarme sola, sola, ok, sola, sola. ok, ¿y qué es lo peor que puede pasar si me quedo sola? ¿Qué es lo peor? Ay, es buenísimo, te Que me conoces. puedo acostar tranquila y nada. O sea, ¿miedo a qué? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es terrible? Sí, sí, sí. ¿No? Que me muera y ya. Y que, ok, claro, que me muera. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si te mueres? ¿Entienden la Sí, importancia que tiene el como darle a las emociones su lugar? Porque por el otro lado, lo que te viene a mostrar es lo que sí puedes. ¿Sí? Sí, hay muchos miedos a nivel maternal que es no poder y que y tener que los niños pequeños vayan a, los tengas que abandonar o si te mueres los dejas solitos o no sé, son miedos Pero, ok, de la memoria. pero esto otra vez baja y ponlos en su lugar. Sí, ¿Sí? Miedo a que me muera y que se... Ok. ¿Es verdad que tienes que tener miedo a morirte? Porque en realidad todos y lo tenemos que más tener miedo a posible morirnos que no porque nos se vamos a muera. morir. Pero Sí, nos vamos a morir todos. Si te tienes que morir, por más que tengas miedo o no tengas miedo, si tiene que pasar, va a pasar. ¿No? Entonces, es vital, pero vital ponerle nombre y como desafío. A ver, te tengo acá enfrente, miedito. A ver, voy a hablar. ¿A qué te tengo miedo? sí, nombre Claro. y apellido, exacto. Nombre y a ver, ¿miedo a qué? ¿Y sabes qué? Ok, bueno, y si eso pasa, tal cosa. mi hermana, una vez que yo estaba pasando por un momento de crisis y me decía, miedo a que yo, ay, a quedarme sola, miedo, 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 sí, ese miedo. Y me decía, a ver, Clau, y acuérdese que uno es el que crea con sus pensamientos y sus emociones. Pues vuelva y crea otra historia. Y yo, ay, pues claro, el poder está dentro de mí. Yo, pues, yo soy la que soy magnífica creando cosas, pero en el momento uno no lo ve. Tal cual. Bueno, pero por eso, primero darle lugar. Sí, a ver cómo se siente. Sí, lo dejo, respiro. ¿Qué pasa? Una de las cosas del miedo puede ser, siento como un frío. Bueno, ok, le permito al cuerpo la emoción. Y después digo, bueno, a ver, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A qué? Sí, te le ¿Sí? encaras al miedo, lo pones enfrente. Enfrente, enfrente. Pero Sin, cuando le pongo sin nombre y correr, apellido, si no sin, le yo pongo nombre y partí apellido, me No gana. aparece. sin Claro, correr lo que estás sintiendo, porque es que a veces es, no quiero sentir esto, pero sí, tengo miedo y dejas de huir de lo que sientes. Es decir, dejas de intentar que tu cuerpo no sienta el frío. Deja de intentar que tu cuerpo va a seguir sintiendo el frío, posiblemente sienta el frío por los próximos 2 meses, porque está pasando por un momento de complejidad y tu tal biología cual. está reaccionando al condicionamiento interno. Sí, Entonces,
Entonces, de alguna manera es sensibilízate a estar, ok, sintiendo ese frío interno, pero sin perder la conciencia en cada segundo de, ok, soy consciente de que mi biología física está reaccionando a un condicionamiento. No me voy a comprar el pensamiento, pero mi biología sigue sintiendo y that's okay. O sea, porque a veces es como, necesito que el frío se vaya, pero resulta que posiblemente ese frío no se vaya a ir en un tiempo, porque mientras la situación va cambiando, mientras tú liberas todas estas creencias y esta No, no, información. y por el otro lado, es lógico, el miedo está en nuestra naturaleza de ser humano, es de autocuidado, ¿no? Claro. Entonces, si estás ante un desafío enorme, ante una situación, es lógico que el miedo esté ahí latiendo. La gran diferencia está en que lo veas, lo reconozcas y lo enfrentes, ¿sí? Y atravieses. Una de las cosas que me decía este joven fue que cuando él fue a hablar con el jefe, estaba muerto de miedo, Mira porque tú. imagínense que él había crecido pensando en que no había que hacer enojar. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando él se fue a hacerle el planteo al jefe, estaba muerto de miedo. ¿Cuál fue la diferencia? Que el miedo no lo paralizó. Y el regalo precioso que le dio es, ustedes no saben lo que fue cuando él pudo y el resultado que tuvo, cómo se sintió después que lo atravesó. Claro. Wow. ¿Sí? No es que no tenía miedo. Está bien que tengas miedo, porque te enfrentas a algo que no sabes lo que puede pasar y hay muchas cosas en juego. El tema es que no te paralice. Mami, y añadiendo algo que tú dijiste la vez pasada, y es, y saber tener esa convicción que existe una inteligencia que nos apoya, o sea, no, realmente no estamos Y solos, o que sea, nos, sí, que nos no tienes tú contiene. que hacer todo, a veces hay que soltar, es un día a la vez y confiar en que, de que, sí, de que saber, tener esa convicción de que hay una inteligencia que organiza y que las cosas se van a ir resolviendo, llámese fe, lo que hablábamos, como lo quieran llamar, Como cada uno lo quiera llamar, cada es uno lo tal quiera cual, llamar. tal cual, tal cual. Es algo, y bueno, y que por eso es la misma inteligencia que provoca la emoción, ¿no? Y, Es la inteligencia esa que sabe que no, por acá no. y es hermoso cuando, apuntando a lo que dice María Claudia, ok, estamos súper asustados, súper nerviosos. Si creemos que lo tenemos que controlar, ¿qué va a pasar? Tengo que controlar el futuro. ¿Cómo me voy a organizar para los grandes pensadores? ¿Y cómo lo voy a hacer? Suéltalo, suéltalo y déjaselo al universo y dale tiempo a que materialice las cosas, que traiga el contacto, que traiga la información. Esto va a ser seguramente para un bien mayor que lo vas a ver después. Pero es Mira, yo, increíble cómo permitimos a ese universo organizar y reorganizar tu propia vida. absolutamente. Y yo tengo para mí un lema, con lo mejor de mí sin expectativas, Mm, ¿sí? Yo pongo lo mejor de mí, y lo sueltas. ¿sí? Y bueno, les puedo contar una historia personal de este último tiempo, el gran desafío de este año. Yo estaba organizada para irme a vivir a Colombia, ¡Ah, a Pereira. qué Estaba chévere! muy organizada y, y puse todo de mí como para eso. Me fui, busqué. Bueno, Argentina pasó por una crisis total y mis ingresos cayeron un 40%. Mis ingresos fijos, los ingresos. Y entonces solté y dije, bueno, no va por acá, evidentemente. No, no elijo.
pasar por el estrés de estar contando el dinero para llegar a fin de mes. No elijo eso para mí. Me encanta. Espectacular. ¿Sí? Y ya está. Y dije, bueno, seguramente, no sé por qué, pero por alguna razón es que no tengo que ir a vivir a Colombia. Exactamente. Fue una manera que el universo te mostró, no va a ser por ahí. No es por ahí. No sé. Bueno, acá estoy. Quizás termine siguiendo viajando por el mundo. No sé. Pero a lo que voy es, ok, yo hice todo. De mi parte puse todo. Creí que mi lugar para desarrollar todo era finalmente fijar un lugar en Colombia. Y no No fue. se dio. Y no se dio. Y ok, ok. El Me problema es quedo en cuando, paz, me quedo en paz porque de mi parte puse lo mejor que pude. y cuando se da un lugar y no te gusta. Y bueno, volvemos a empezar. Sí, No hay no va por ahí. Y este es el soltar. El tema es cuando uno se queda con y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y sí, y sí, y sí. Mm. Entonces no fue lo mejor sí, de no, ti, no aferrarte fue a ese. el miedo, ¿no? Entonces no hice porque tenía miedo de esto, no lo dije porque tenía miedo de esto. Sabiendo que, creyendo que nosotros, digo nosotros, el ego, Ujú. sabe qué es lo mejor para ti, cuando realmente de pronto tu yo superior, esa inteligencia Hay infinita. algo que te dice, hay una fuerza que te lleva. Y bueno, para mí fue una experiencia muy importante porque ahí conocí todo el tema de los caballos, porque ahí me di cuenta de un montón de pensamientos que tenía que nada que ver. O sea, la experiencia fue fantástica, fantástica. Y quizás era solo para eso, porque si no, no lo hubiera vivido. Si Claro, hubiera seguido yendo para hacer un seminario, me hubiera vuelto. Así es. Bueno, maravilloso. Cris, ¿Sí? yo creo que ya, mami, yo creo que ya podemos cerrar por hoy. A los que nos escucharon, espero que les haya gustado este episodio, Cris. Muchas gracias por acompañarnos. Ah, Tercera Nos parte. volveremos a ver. Y me encanta estar con posiblemente ustedes. sea Cris una invitada que tendremos Sí, recurrentemente, si ella me obviamente encanta. está disponible. Y bueno, mucha información importante, así que si quieren algún tema en específico que hablemos o quieren, por ejemplo, Cris sabe tantas cosas y quieren que ella expanda en un tema en particular, déjenos saber, lo pueden poner en los comentarios en YouTube o me pueden escribir por mi Instagram y, y claro, le contamos a Cris y si ella está disponible y puede, Siempre. pues la traemos de regreso. Así que espero les haya gustado el episodio y nos veremos en el próximo. Bye bye.